Es fácil imaginar el pasado como una época de modales corteses, fanáticos religiosos y luchas de poder entre hombres. Pero no siempre fue así. Hay evidencia de que tanto la élite gobernante como la gente común en Roma, Grecia y Egipto participaban y disfrutaban públicamente de diversas formas de sexo desenfrenado. Cuando se trata de la Inglaterra victoriana, la idea de modales estrictos y puritanos nunca ha sido más cierta. En el siglo XIX, la gente intentaba evitar la intimidad a toda costa. Por eso, ideaban formas extrañas y creativas para evitar el baile horizontal. ¿Qué pasos tomaban las personas para mantenerse a salvo en ese tiempo? Dispositivos de castidad, creencias religiosas y vergüenza eran métodos muy efectivos para prevenir las aventuras amorosas fuera del ámbito reproductivo. Era una época de control y hacían todo lo posible para que la gente no pudiera acercarse. Incluso había un talismán de represión. Dado que parecía que todos en la Inglaterra victoriana estaban de alguna manera reprimidos, tenía sentido que la represión tomara finalmente la forma de la señora Grundy. Originalmente, ella era un personaje fuera del escenario en la obra de Thomas Morton, Speed the Plough, escrita en 1798. En esta obra, la gente se preocupaba por lo que la señora Grundy, que era muy tradicional y conservadora, pensaría de lo que hacían. Con el tiempo, el nombre de este personaje se convirtió en sinónimo de moderación, respetable o extrema pureza. En la era victoriana, la gente usaba a la señora Grundy para mantener sus deseos bajo control. También existían dispositivos de castidad masculinos. La gente de la era victoriana estaba centrada en el autocontrol. Aunque esta mentalidad perjudicaba más a las mujeres, también dañaba a los hombres. Se creía que si los hombres no estaban tan centrados en sus necesidades sexuales, tendrían más tiempo para ser miembros útiles de la sociedad. De esta idea surgieron los primeros dispositivos contra la masturbación. El jugum penis era una prenda diseñada para evitar la autocomplacencia accidental o intencionada en los hombres. Cuando se usaba por la noche, los dientes del anillo se clavaban en erecciones repentinas, despertando al usuario y obligándolo a controlarse en lugar de completar la emisión nocturna. A las mujeres se les aconsejaba encontrar un baño si sus parejas se volvían demasiado insistentes. Para las mujeres, las relaciones sexuales eran una parte necesaria del nacimiento de los hijos. Si veían en esto algo más, su estatus social disminuía. Esto significaba que tenían que vigilar a sus hombres si comenzaban a mostrar lujuria. A veces, esto significaba hacer cosas que parecían locuras. Ruth Smithers escribió un libro titulado Consejos sexuales para maridos y esposas. En él, daba un consejo muy importante. Si él intentaba besarla en los labios, ella debía girar ligeramente la cabeza para que el beso cayera en la mejilla. Si él levantaba su vestido e intentaba besarla en otro lugar, ella debía rápidamente volver a colocar el vestido, saltar de la cama y declarar que la naturaleza la llamaba al baño. En la década de 1890, las cosas se volvieron más abiertas y aceptables. La sociedad puede ser muy estricta solo hasta cierto punto, hasta que las reglas se vuelven demasiado estrictas y causan problemas. Aunque nunca se habló abiertamente de ello, la prostitución y la pornografía siempre fueron parte de la sociedad victoriana. A finales del siglo XIX,
La sociedad victoriana tenía una floreciente cultura sexual oculta. Se creía que la masturbación podía volver locos a hombres y mujeres. En la era victoriana, muchas personas pensaban que la autocomplacencia los enfermaba y dañaba sus cuerpos. Los científicos estaban de acuerdo en que la masturbación era una causa frecuente de locura. Más tarde, muchas enfermedades y condiciones diferentes se asociaron con los efectos nocivos de la masturbación. También se creía que las personas pálidas, con sobrepeso o demasiado delgadas, probablemente se masturbaban con frecuencia. Smithers escribió un libro sobre relaciones que salió en 1894. En él se decía que las parejas no debían dormir juntas más de 2 veces a la semana. Una novia sensata permitiría un máximo de 2 breves experiencias sexuales a la semana y con el tiempo debería buscar reducir esa frecuencia. Las enfermedades fingidas, la somnolencia y los dolores de cabeza eran sus mejores aliados en este asunto. El nacimiento de hijos fuera del matrimonio estaba estigmatizado. Aunque los hijos ilegítimos no nacían con frecuencia en la era victoriana, cuando ocurría, era un gran tabú. Personajes ficticios como Hetty Sorrell y Fanny Robin contribuían a la idea de que las mujeres que quedaban embarazadas sin estar casadas eran desdichadas y estaban rotas. Las madres solteras a menudo dejaban a sus recién nacidos en las puertas de los hospitales temiendo ser marginadas. En los peores casos, las mujeres desesperadas mataban a sus bebés. La prostitución causaba miedo en la gente. En el pasado, la prostitución era una profesión como cualquier otra, pero en la era victoriana contradecía las normas sociales populares. No solo se trataba de la actividad sexual. Las prostitutas simbolizaban la libertad de las mujeres frente al patriarcado. Dado que las prostitutas no eran parte de una familia, tenían más libertad social y financiera que otras mujeres. Por eso, la cultura popular llamaba a las prostitutas mujeres caídas, para hacerlas sentir mal y tratar de impedir que las jóvenes siguieran su ejemplo. Si no querías excitarte, evitabas la mostaza. Dado que no se alentaba a hacerlo por placer, y debido a las investigaciones del neurólogo suizo Samuel Auguste Tissot, que mostraban una conexión entre la autocomplacencia y la locura, los hombres victorianos se encontraban en una situación difícil cuando sentían excitación. Se les decía a los hombres que evitaran productos como la mostaza, la pimienta, las salsas ricas, la cerveza, el vino, la sidra y los cigarrillos, que se creía que provocaban excitación sexual para dejar de sentir lujuria. Las mujeres eran consideradas o moralistas frías o libertinas. En la era victoriana, las mujeres eran consideradas menos libres que los hombres, que se consideraban siempre lujuriosos y controlados por su biología. En la sociedad victoriana había 2 tipos principales de mujeres: la dama pura y emocionalmente fría y la libertina insaciable. Las mujeres debían seguir el camino de la castidad, porque si se desviaban de él, siempre quedarían manchadas. Si bailabas después del acto, no quedarías embarazada. En la Francia del siglo XIX, el fisiólogo Eugène Beclar escribió un libro titulado Fisiología de Beclar. En él, daba a la gente algunos consejos útiles. Una de sus muchas afirmaciones era que podía prevenir el embarazo de una mujer
haciéndola bailar por la habitación inmediatamente después del sexo o montar a caballo al día siguiente. Becklardt dijo muchas cosas locas que ahora no tienen sentido, como que no se puede quedar embarazada por una violación y que las personalidades de la pareja determinan si pueden tener hijos físicamente. La policía tenía derecho a arrestar a las prostitutas por tener enfermedades de transmisión sexual, ETS. Aunque a la mayoría de la sociedad no le gustaban las prostitutas, eso no impedía que la gente las contratara. La prostitución sin protección condujo a un aumento de las infecciones de transmisión sexual, especialmente en el ejército. Así, en 1864 se aprobaron las leyes de enfermedades contagiosas. Estas leyes permitían a la policía detener a las mujeres que consideraban prostitutas. Mientras las mujeres estaban en la cárcel, se les hacía un examen para detectar ETS. Si se encontraba una infección, se las enviaba a un hospital especial por hasta 9 meses para evitar que infectaran a los hombres. Como era frecuente en la época victoriana, estas leyes se aprobaron para proteger a los hombres, no a las mujeres. Los hombres tenían libertad para tener relaciones promiscuas en su mayoría, sin consecuencias. A finales del siglo XIX, la mayoría de la gente creía que los hombres estaban biológicamente inclinados a la actividad sexual excesiva, por lo que no se les podía culpar por sus numerosas relaciones con mujeres. Las personas que no estaban de acuerdo con esta opinión, en su mayoría mujeres, comenzaron un movimiento por la pureza social para corregir el doble estándar que beneficiaba a los hombres. Pero en lugar de tratar de dar a las mujeres las mismas libertades que a los hombres, los esfuerzos se dirigieron contra todo tipo de actividad sexual. A los participantes de este movimiento se les llamaba nuevos puritanos. La homosexualidad era ilegal. En los últimos años de la era victoriana, la gente se volvió más abierta con respecto a su homosexualidad, lo que anteriormente no se aceptaba. Durante algún tiempo, no había una ley específica contra esta práctica, excepto las leyes contra la indecencia pública que se eludían fácilmente. Pero en 1885, incluso las relaciones homosexuales ocultas se convirtieron en delito. Oscar Wilde fue encarcelado 11 años después de la aprobación de esta ley. Si ambos socios no alcanzaban el orgasmo simultáneamente, se consideraba un fracaso. Cuando las parejas victorianas tenían relaciones sexuales, debían seguir muchas reglas. Una de estas reglas decía que la relación se consideraba fallida si ambos socios no alcanzaban el orgasmo simultáneamente. Las mujeres tenían pleno derecho a negarse a tener relaciones sexuales si ellas y sus maridos no podían alcanzar el orgasmo al mismo tiempo. Este principio existió hasta el siglo XX y se describió en libros como La higiene del matrimonio, publicado en 1923. La educación sexual para los niños era alentada. Los profesionales aconsejaban a los padres en la era victoriana que enseñaran a sus hijos sobre las aves y las abejas y cómo funcionaban sus cuerpos. En parte, esto se hacía para que las niñas no se asustaran cuando comenzaran su primera menstruación. Sin embargo, solo a los niños se les daba mucha información sobre cómo funcionaba y qué iba a dónde. Esto significaba que algunas mujeres jóvenes tenían su primera experiencia sexual en la noche de su boda. A los padres también se les recomendaba dar a los niños tanta actividad física
como fuera posible durante el día para que estuvieran demasiado cansados para autocomplacerse en la cama.